Buenas noches, estamos con el señor Jorge, que es aquí personal administrativo de Relaciones Públicas, para hacerle unas preguntas sobre Miguel de la Madrid y su sexenio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué edad tenía usted durante el sexenio de la Madrid? ¿Qué pasó? Tenía recién cumplidos 20 años. ¿Me puede decir también en qué laboraba usted en ese entonces? Durante su sexenio estuve trabajando en Sambors. Muy bien. ¿Y usted qué destacaría económica, política, pues o socialmente de este expresidente de México? Pues en este sexenio empezamos con crisis, nos tocó el temblor del 85, fue muy fuerte, pegó muy duro a la economía, y la gente de mi edad en ese tiempo decíamos que nos dio circo porque también se autorizó que se hiciera el Mundial del 86. Sí. Entonces estábamos económicamente muy lastimados. Sí. Un terremoto y al siguiente año un Mundial de fútbol. Creo que no era una buena situación para el país. Ok. ¿Usted personalmente cree que tuvo algún beneficio en su sexenio o algún retroceso? Yo digo que fue un retroceso, aunque fue en el siguiente periodo que se devaluó la moneda, que se le quitaron 3 ceros, ya fue en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pero pues hubo mucha pobreza, mucha falta de asistencia social en su periodo. Ok, bueno, muchas gracias, eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí con el señor Miguel, personal administrativo de la Izcatepepan, del área de Relaciones Públicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, él nos va a platicar sobre el presidente Zedillo. Y para empezar, bueno, quiero comenzar con ¿qué edad tenía en ese sexenio? En ese sexenio yo iniciaba aquí en la Izcatepepan con 19 años de edad. Y mi puesto era de jardinero. ¿Cuál considera usted que fue el movimiento político, social o económico más destacado? Pues el movimiento del partido ELN, EZLN, ¿no? Que es el partido donde el comandante Marcos era en ese momento muy sonado. Hubo una caminata de Chiapas hacia acá cuando Chiapas empezó a florecer, donde nadie lo conocía. Se supo de ese movimiento, hasta ahora en día sigue estando ese movimiento en Chiapas. ¿Considera que ese sexenio lo afectó o lo benefició? Pues estuvo más estable que el del presidente anterior, porque por lo menos no hubo tanto movimiento como el que hubo anteriormente a los partidos. Personalmente siento que estuvo un poco más estable. Muchas gracias. Antonio, el día de hoy nos encontramos otra vez con una entrevista más para la clase de estudios de las relaciones internacionales, esta vez con el contador público Luis Cuadros, el cual nos hablará respecto al sexenio de Vicente Fox. Ok, empezamos. ¿Me podría indicar qué edad tenía durante este sexenio? Tenía 28 años. 28 años. ¿Qué ocupación ejercía durante este sexenio? Trabajaba como contador en una empresa. Ok, edad en una empresa. Ajá. ¿Cuáles cree que fueron las situaciones políticas, económicas o sociales más significativas en este sexenio para usted? Más que nada políticamente, había un poquito de incertidumbre mundial en el entorno político y económico, y eso afectó toda la economía interna de México, y al momento de afectar esa economía interna afectó a lo que es todo a la clase trabajadora, a los empresarios, porque la economía se deprimió un poco, y esa depresión pues, nos afectó. ¿Cómo cree que le benefició o le afectó este sexenio? Afectó un poquito porque hubo al principio del sexenio, hubo muchos despidos de personal, hubo algunas situaciones
de inestabilidad económica, pero a mediados del sexenio como que empezó otra vez a agarrar un poquito de auge la economía, y ahí se vio reflejado en los empleos que había y en los sueldos, en los salarios de aquella época. Ok, bueno, esa fue su opinión respecto al sexenio de Vicente Fox, y esto sería todo. Muchas gracias. Estamos con el profesor Machorro y le vamos a preguntar sobre el sexenio de Felipe Calderón. ¿Me podría indicar qué edad tenía en ese sexenio? 21 años, tenía 21 años. ¿Y qué ocupación tenía en esa edad? Era estudiante. ¿Cuáles considera que fueron las causas, las situaciones políticas, económicas y sociales más destacadas de ese sexenio? Una de las principales fue que se desató el narcotráfico. Fue uno de los donde incrementaron, a partir de ese sexenio, considero que el narcotráfico empezó a crecer, empezó a introducirse más en el gobierno, y a partir de ahí, cada sexenio viene siendo más difícil. Se han incrementado más lo que son las guerras, y el empleo era estable todavía, había economía, había adquisición, pero a partir de él, empieza la debate económica. ¿Y considera que lo afectó o lo benefició ese sexenio y por qué? Bueno, en ese momento no lo resentía porque era estudiante. Considero que no había problema para mí, pero la gente que llegaba a escuchar creo que estaba bien económicamente. A partir del sexenio de Peña Nieto y con creo que es el último, creo que es la gente, he visto que la economía les ha afectado. Gracias. Con el profesor Sergio Francisco Sánchez, le voy a hacer unas preguntas respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué edad tenía en ese sexenio? 40 años. ¿Qué cargo ocupaba durante ese sexenio? Bueno, he trabajado como docente aquí en la escuela, en Escatepepan, y en un despacho que se dedica al área internacional. En cuanto a las actividades económicas, sociales o políticas durante ese sexenio, ¿cuáles cree usted que son las más destacadas? Bueno, pues fue el regreso del PRI a Los Pinos, a lo que era el gobierno, y se entró con muchas expectativas porque iban a existir muchas reformas para promover al país de forma positiva. Malamente no se dieron esas reformas en la realidad, y poco a poco fue perdiendo credibilidad en su gobierno. Tuvo algunos problemas que se le vincularon con su esposa, con la Casa Blanca de su esposa, pero a fin de cuentas yo creo que sí tenía una visión de Estado, y era un gobierno pues que había crecimiento, había un Producto Interno Bruto en crecimiento, y que de alguna forma pues ahí la llevaba. Okay. Y durante el periodo de Peña Nieto, ¿usted considera que le afectó o le benefició este sexenio? Bueno, yo creo que de todos los sexenios nos tienen que beneficiar de entrada porque tenemos que ser productivos, trabajamos, pero sí yo creo que benefició porque el país estaba en un crecimiento moderado, pero existe un crecimiento. Entonces, de alguna manera yo creo que sí me benefició, pero tenemos que tomar en cuenta que es parte de uno y parte del Estado, ¿no? Uno no tiene que estar esperando a lo que realice el Estado, pero siento que sí hubo beneficios. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio. El día de hoy estamos con el licenciado en Economía David Tapia, al cual entrevistaremos sobre el sexenio de AMLO para la materia de estudios de las relaciones internacionales. Por favor, adelante. Ok, buen día, soy David Tapia. En cuestión, mi edad es 23 años. El sexenio que tomo es el que estamos viviendo ahorita, el de López Obrador. En este sexenio han habido muchos cambios políticos, sociales y hasta culturales, los cuales han venido a afectar mucho a la economía. De igual manera, a mí me ha afectado en cuestión a lo delictivo, ha aumentado el índice delictivo en México. No hay como tal una justicia o un sistema penal muy adecuado para ese tipo de cuestiones. Y pues, hasta ahí mi relato.
¿Algo más que quieras aportar? Pues esperemos que vaya cambiando esto y que realmente se apliquen políticas públicas y económicas que ayuden al país, porque si no, nos va a ir mal. Bueno, esa es la opinión respecto al sexenio de AMLO, del licenciado David, y con esto concluimos.